Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Abrazo grande, grande, grandísimo para todos ustedes. En el mejor día para Doménica Tabaqui, para muchos también. Nada que Hola, ver. Dome, el ombligo de la semana, Buenos días. ¿cierto? Buenos Eso, días. eso es muy diferente. Buenos días, O Mafer sea, Terrone, amigos Radio Escuchas, 11:05 de la mañana. Y sí, ombligo de la semana, día miércoles. Así que nada que el mejor. El mejor es el día viernes. Y sobre todo cuando uno sabe que el fin de semana no tiene ningún otro compromiso más que reactivarse en algo de ejercicio, descansar, estar con la familia, pero nada de compromisos sociales. Eso es lo que más me gusta. De no tener que salir a ningún lado. Sí, irme a mi cueva. Qué delicia. Bueno, hoy, 10 de septiembre, comienza pues el tiempo ya a correr para la consulta popular, comienza a correr también para darles a conocer lo que está sucediendo en la ciudad de Guayaquil. Mafer, después de un mes de paralización de la obra, una de las más importantes de la ciudad en este tiempo, que es la ampliación de la avenida del Bombero. Vamos, y el paso elevado también, vamos a contarles. Se retoma. Yes. Voy a tomar un mes de paralización. Voy a tomar dos tweets. El primero es de la prefectura. La municipalidad de Guayaquil podrá retomar la construcción del paso a desnivel en la avenida del Bombero en Los Ceibos. La prefectura del Guayas dispuso la revocatoria de la medida provisional de suspensión del proyecto tras considerarse que no existen elementos que demuestren los posibles impactos ambientales por la ejecución de la obra. La prefecta Marcela Quiñaga insistió en que se respetó el debido proceso, explicó que la municipalidad presentó sus descargos y advirtió que el Ministerio de Ambiente nunca contestó los pedidos de aclaración. Al final, la prefecta advirtió que, abro comillas, se pretende involucrar a la prefectura en una disputa política en la que no tenemos nada que ver, cierro comillas, y llamó la atención de las instituciones públicas para que actúen con seriedad. Eso lo anunciaron hace poco nada más. De hecho, cambiamos el orden o la priorización de la noticia. Y hay una respuesta ya del alcalde Álvarez también en X. Desde la alcaldía de Guayaquil celebramos que prevaleció el derecho en el proceso administrativo abierto por la prefectura sobre la solución vial de Avenida del Bombero. Comparecimos como municipio en dicho proceso, entregamos el expediente con el paso a paso para la obtención del registro ambiental y presentamos nuestras descargas legales. Muy Hoy buena nos noticia dan la razón. para la ciudad. Lo triste es haber perdido tiempo valioso, Yes. lo que retrasa la entrega planificada para noviembre de 2026. Triplicaremos los esfuerzos para culminar lo antes posible. Saludamos la objetividad de la prefectura. Aquí no hay luchas personales, el único ganador es Guayaquil y su gente. Me quedo con lo último, que es lo que estaba mencionando mientras usted leía. Guayaquil y su gente es la gran ganadora de esto, porque es una obra importantísima para el tránsito vehicular de la vía a la costa y de toda la ciudad en general, porque es una vía que se toma para ir justamente a la costa ecuatoriana. Así que realmente aplaudo ya que esto se haya solucionado, que este impasse ambiental o político, como fuera, se haya solucionado y que Guayaquil, después de unos 20 meses más o menos, vaya a tener esta obra. Ahora sí, a llenarnos de paciencia. Por un lado, los usuarios, los que tomamos esa vía o los residentes, sobre todo de ese sector populoso de Guayaquil, del norte de Guayaquil, porque pues serán 20 meses de bastante caos, ¿no? Porque estas obras son así. Recordemos, no sé si usted ya estaba en estos micrófonos cuando fue la ampliación de la avenida del Bombero. Recuerda que no estaban pie con bola. Esa fue una obra bastante problemática para el municipio de Guayaquil hasta que llegó el recuerdo Etinar en aquel entonces, ninguna propaganda sino la verdad, Cheche Maquiavelo, y fue él quien dio la solución y luego pues se pudo resolver ese problema del tránsito vehicular. Mafer, tenemos nuestro invitado. Sí, nuestro invitado está fuera, por si acaso. Uno de los. Ya. Tenemos dos entrevistas el día de hoy. Nuestro invitado que está afuera es justamente Daniel Adler, que es experto en seguridad. Con él vamos a hablar en la segunda parte del programa. Mientras tanto, ya lo tenemos aquí adentro en pantalla a nuestro primer invitado, el abogado Javier Esteban Martínez Guillén. Él es ex gobernador de la SUAY y también es ex asesor del Ministerio de Ambiente, ¿verdad? ¿Me corrige, Javier?
Buenos días, O de muchísimas minas. gracias, Doménica. Del Ministerio del Deporte en su Ah, de deporte. momento. Bueno, Sí. ex Ujú. asesor de esa cartera de Estado. Y vamos a hablar con usted de un tema importantísimo que es sobre el caso Loma Larga, esta mina que divide Cuenca, no solamente entre el oro y los temores que hay por el agua, sino entre cuatro instituciones. Justamente la empresa de agua potable, Etapa, también la alcaldía, el Ministerio de Energías y la compañía constructora que está realizando este proyecto Dundi. ¿Cuál es su criterio, Javier, sobre lo que está sucediendo en Cuenca con el caso Loma Larga? Bueno, muy buenos días, muchísimas gracias. Un saludo a todos quienes nos ven y escuchan a través de RTP. En realidad acá yo creo que hay que hacer una diferenciación entre dos situaciones muy complejas, ¿no? Primero, el tema sociopolítico y también el tema legal. En realidad, yo creo que la ciudad de Cuenca, la provincia de La Suay, siempre va a estar a favor del agua. Eso es indudable y no hay absolutamente ninguna posición que le haga o le cambie de parecer a la ciudadanía, ¿no? Yo creo que en ese sentido, pues, no hay ningún tipo de discusión. En realidad, ahí yo creo que falta un poquito de entendimiento, tal vez de estar más en territorio por parte del gobierno central para que efectivamente conozca la realidad. Cuenca está situada prácticamente en el centro de la cordillera de los Andes. Entonces tenemos una vida y una coexistencia permanente con la naturaleza, con los páramos, con toda la biodiversidad que está en el ecosistema, eh, como el Cajas, por ejemplo, y todos estos sitios que justamente son muy vulnerables y son muy delicados con respecto al agua. El cuencano lo único que busca, lo único que quiere es básicamente poder abrir su llave de agua en la casa, poner un vaso y poder beberla sin ningún inconveniente, ¿no? Eso es lo que hemos tenido siempre y lo que queremos seguir teniendo para nosotros en la actualidad y obviamente las futuras generaciones. Entonces, esto básicamente ha hecho que exista esta contraposición. Lamentablemente, y lo digo lamentablemente porque es una realidad, eh, hemos visto que se han tomado posiciones muy políticas. O Ujú. estás a favor de la una posición o estás a favor de la otra posición. Yo creo que esto no debe ser así. Abogado, Aquí, ¿cómo está usted? Lo interrumpo nada más porque me dejé enganchada con esa interrogante y esa, no sé, a lo mejor siempre terminamos en dos polos, pero en esta materia, en este caso, ¿hay algún punto medio? tendríamos que encontrar ese punto medio, ¿no? Porque por un lado tenemos, a ver, el tema de Loma Larga, de Quimsacocha, es una situación que viene de muchísimos años atrás. Las primeras exploraciones para determinar si es que existen materiales preciosos, oro, plata, cobre o cualquiera de estos elementos o minerales que se pueden obtener, ya data desde hace más de 50 años o aproximadamente 50 años. Empiezan las primeras investigaciones, exploraciones para determinar si es que aquí existe este tipo de materiales. Pero obviamente nunca ha habido una explotación. Igual la concesión se da hace muchos años atrás, pero se la vuelve a reactivar en el 2021. Aquí lo que tenemos que llegar es a un consenso entre gobierno y prácticamente la ciudadanía de Cuenca de la Suay. Sabemos y tenemos todos conocimientos que la situación económica del gobierno es complicada, difícil, necesita recursos y obviamente este tipo de explotaciones mineras puede darle recursos de manera prácticamente inmediata al Estado, al gobierno central. Pero obviamente acá no se va a permitir que esto se dé si es que va a generar una Pero, afectación. abogado, ya hay un informe de etapa en el que demuestra, según ese informe al que la ministra dijo que no era real, creo que utilizó la palabra mentiroso a este informe, queda clarísimo, insisto, según el informe y los datos, que eso va a generar gran contaminación. Sí, por eso le Sí, sí, preguntaba yo, pues cómo se llega al punto medio si este informe en el que cree en el que creen los azuayos y sus representantes y autoridades, cómo pueden sentarse en una mesa del diálogo si están seguros de que va a haber contaminación y en grandes dimensiones. no, no, eso está sumamente claro. Ajá. Lamentablemente, a ver, lo que debemos entender es que cualquier actividad humana
va a generar perjuicio o impacto en el medio ambiente, cualquiera que sea la minería, sea la agricultura, sea la ganadería. En estos espacios tiene que estar prohibido absolutamente cualquier tipo de actividad humana, más que la protección en sí como tal. Entonces, es bien difícil. Llegar a un punto medio es casi imposible. No vamos a poder lograrlo porque efectivamente no es que se va a poder explotar menos tiempo o en distancias menores, porque hay dos situaciones importantes y obviamente el informe de etapa también lo plantea así. El uno y el más grave son estas relaveras que se llaman, son unas piscinas gigantes donde es depositado todo el material de las minas que ya es un poco tratado, ¿no? Que es un material que es como el desperdicio de las minas. Estas piscinas gigantes que obviamente la empresa minera justifica que van a usar la mayor tecnología posible, pero aquí hay un problema. Han habido casos ya en el Azuay, específicamente en Ponce Enríquez, en el cantón Ponce Enríquez, Camilo Ponce Enríquez, donde hace aproximadamente unos 4 o 5 años ya se dio el manejo de una empresa minera. Lamentablemente, una de estas relaveras tuvo una ruptura y obviamente río abajo o pendiente abajo se fueron todos estos desperdicios que estaban almacenados ahí, causando un impacto ambiental sumamente fuerte, matando absolutamente toda la flora y fauna del sector e incluso pues llegando a uno de los ríos que desemboca justamente ya en la parte baja de, del mar, digámoslo así, y obviamente fue matando todo lo que era fauna silvestre de ese sector. Javier, usted... Entonces Ajá. Sí, sí, perdón, siga, continúa. son cosas que lamentablemente suceden. O sea, esto no es algo que se puede evitar. Se tiene pensado que la explotación va a ser durante 12 años y hay una cuestión muy grave, pero muy grave, que la responsabilidad de las empresas mineras, lamentablemente en nuestra legislación así está planteado, que la responsabilidad de las empresas mineras es apenas de 4 años posteriores al fin de la explotación. Pero lamentablemente estas relaveras, luego de esos 4 años, ¿quién se va a hacer cargo? ¿Qué va a pasar con esto? ¿Quién nos va a dar una solución? Esto puede llegar a romperse en lo posterior. Ese es uno de los problemas que puede darse. Pero el otro problema también, y hay un análisis justamente de diferentes institutos ambientales, que cuando se da este tipo de explotación minera, sabemos que aproximadamente van a cavar hasta 250 metros debajo de la tierra, desde donde que es justamente este sector de Quimsacocha, y muchas de las veces, y la empresa minera se defiende diciendo que no va a tocar ríos ni fuentes de recarga hídrica, pero hay que tomar en cuenta una situación muy importante, que a veces la gente no tiene el conocimiento y por eso no comprende esta situación. Cuando se trabaja a profundidades altas en estos lugares que tienen una altura importante sobre el nivel del mar, en la montaña, en los páramos, al momento de cavar se va generando ya la contaminación, porque la mayor parte del agua filtra entre la montaña y produce estos ríos subterráneos, que sí desemboca, al menos para la ciudad de Cuenca, en el río Tarqui, en el río Yanuncay, que son fuentes de agua fundamentales para el agua potable. Entonces, este tipo de contaminación basta que una gota de aceite, una gota de combustible o cualquier situación de elementos o químicos contaminantes llegue a estas fuentes de agua y obviamente ahí sí ya no tenemos vuelta que dar. Entonces, es una Preocupante. situación muy compleja y obviamente ahí está lo difícil de poder llegar a un punto medio. Aquí es lamentablemente o se hace
o no se hace. Sí, por eso insisto yo en esa posición. Abogado, le agradecemos por haber estado con nosotros. Vamos a hacerle seguimiento a lo que se desarrolla en la Comisión de Biodiversidad. Quienes asistieron el día de hoy, entendíamos que iban a ir representantes, incluso también la ministra, que ahí usted tiene la dualidad, porque también representa al Ministerio de Ambiente, pero de otra cartera productiva que tiene que ver con recursos, con minería y con energía. Abogado, gracias por haber estado con nosotros esta mañana. No, muchísimas gracias y espero que se haya aclarado un poco la situación. Ha aclarado muchísimo el abogado Javier Esteban Martínez Guillén. Hemos conversado con él sobre el caso Loma Larga en la ciudad de Cuenca, que es una obra importante en campo minero, pero que tiene muchas contradicciones también en el campo ambiental. 4 ejes de esa ciudad, la alcaldía, el ministerio, la empresa que la está realizando la obra y también la empresa de agua potable de la ciudad de Cuenca en antagonismo. ¿Sabes qué? Yo no sabía que en Cuenca se utilizaba esta expresión como quiere juguito de tapa. Es de tapa, es el agua, no sabía. A ver, solamente les comento algo. Qué ganas de irnos a Cuenca, ¿no? Estuve. Estuvo, yo no voy hace 2 años. Para agosto. A ver, 118 Cuéntalo. autoridades locales y provinciales firmaron un manifiesto en rechazo a la explotación minera en Quimsacocha. Impulsar ordenanzas, resoluciones y acciones legales que fortalezcan la prohibición de actividades mineras en territorios de la SUAY. Se sumarán a la marcha del martes 16 de septiembre. También invitaron a participar de una caminata y reforestación en Quimsacocha. Algo también de la marcha que decíamos al inicio del programa, que se realiza el día de mañana a las 9 horas. La CONAIE se unirá a la movilización contra el gobierno de Noboa el 11 de septiembre y promoverá el no en la consulta. Hablando de consulta, bueno, las marchas, mientras no terminen el atropello de los derechos a terceros, las marchas son una forma de expresión. Sí, parte de la democracia. A marchar, a caminar, a hacer protestas de manera pacífica, sin dañar ningún bien de la ciudad. Yo creo que es ni la honra tampoco de los que se marchan en contra, los que marchan a favor de un tema y en contra de otro. Ahí sí la veo un poco complicada porque ¿Sí? el marchar en contra de lo que yo considero como leyes que no suman, digamos, no me pone como una porrista de la delincuencia. Si hay ese tipo de estigmatización. Oiga, hablando de consulta, Cuéntelo. pues ya tenemos más preguntas. Nuevas preguntas. Nuevas preguntas Y fecha de la consulta popular. también. Es que en realidad yo ahí insisto y les ofrezco disculpas, me he olvidado hacer la consulta, pero entiendo yo que no depende, el presidente no fija la fecha, porque esto tiene tiempos, tiene plazos, tiene competencias. Primero que esto tiene que pasar por la Corte Constitucional, ya definió cuál es la vía, luego se hacen revisiones, recuerde usted que tiene otros temas también. Para esto la Corte Constitucional tenía 20 días. Luego el Consejo Nacional Electoral tiene entre 1 y 15 días para convocar las elecciones y en máximo la consulta y en máximo 60 días realizarla. Son 7 nuevas preguntas, ¿verdad? Sí, termino solo. La última consulta entre los 15 más los 60, el que tiene el Consejo Nacional Electoral, le tomó 57 días armarla. Si hoy no se hubieran presentado nuevas preguntas, seguro los tiempos le daban para llegar a este 30 de noviembre, pero con las nuevas preguntas y con el tiempo que tiene la Corte Constitucional para hacerlo, no necesariamente se llega. E insisto, quien define la fecha es el Consejo Nacional Electoral, de acuerdo a cómo avanza en el llamado a consulta y luego organizar la consulta. Tenemos que analizar, yo creo que algunas de las preguntas que ya son fijas y que van a ir en la próxima consulta electoral en estos días para poder también orientar un poco a la ciudadanía sobre qué es cada tema, cuál es cada tema en cada pregunta, ¿no? Por ejemplo, si se elimina el Consejo de Participación Ciudadana, algo que se creó en la época de Correa, que se pensaba pues que iba a ser mucho más fácil tal vez dialogar, por decirlo de una manera un poco más elegante, dialogar con 7 de los miembros de la asamblea del Consejo de Participación Ciudadana versus toda la asamblea, porque ellos en el tiempo que pensaban quedarse en el poder definitivamente en algún momento iban a tener una asamblea en contra. Pero ya en esta nueva propuesta de preguntas ya no iría a la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana, sí la competencia para la selección de autoridades de control. Del control. Digamos que no es nuevo, eso ya lo presentó el presidente Lasso en la consulta de febrero y en la que se evaluó su gestión y la respuesta fue negativa. Y ahí incluso están los anexos. Hay una pregunta que a mí, dos de hecho que me llaman la atención
que no termino de entenderlas. La primera, cuando se presenta esta primera consulta popular, las preguntas, una de ellas se basaba en la importancia de la fiscalización a la Corte Constitucional. Entonces tú tenías expertos en la materia diciendo que estaba correcto lo que estaba proponiendo el gobierno nacional, porque ¿por qué pues la Corte Constitucional no debía rendirle ningún tipo de cuentas a la ciudadanía? Que lo hacía la fiscal, que lo hacían los propios asambleístas, incluso el presidente de la República, sí, con un llamado de la Asamblea Nacional. Entonces tú decías, ¿por qué? Y parecía que lo más importante era la fiscalización. Pues resulta que en este momento ya no sería lo más importante fiscalizar, y yo no soy constitucionalista, pero es mi primera impresión, que luego ya vamos a tener un experto. ¿Qué es lo que dice? ¿Está usted de acuerdo con que la Corte Constitucional solo pueda declarar la inconstitucionalidad de leyes presentadas por el presidente de la República, decretos de estado de excepción o propuestas de consulta popular de iniciativa presidencial, cuando al menos 6 de sus 9 jueces estén de acuerdo enmendando la Constitución conforme al anexo de la pregunta? Hoy se necesitan 5 de 9. Ahora la propuesta es ahora 6 de 9. Entonces el problema no era fiscalizar a la Corte Constitucional. Era la mayoría. El problema era dificultar o poner un reto mayor para que las declaratorias de inconstitucionalidad les resulte un poco más complejo. Claro, pasen o no pasen. Por eso es que a mí me digo, bueno, ¿qué es lo que se busca? Porque yo hubiera pensado que se hubiera insistido quizás en la presentación de otro formato de la pregunta, o sea, o no, si el interés era fiscalizar y ya te dijo que no se podía, pues oye, no entiendo por qué luego haces una modificación de ese tipo. ¿Qué me preocupa a mí? Que nos hemos repetido desde el año 2008, cuando gana la consulta, cuando gana la nueva constitución, que esta era una constitución hiperpresidencialista. Entonces, cuando tú le das más poder, porque para que aprueben una ley del Ejecutivo, para que revisen la constitucionalidad de un Ejecutivo, no van a hacer la variación, solo cuando sean propuestas de iniciativa presidencial. Eso sería ampliar el presidencialismo. Son preguntas. ¿Y hacia dónde camina y por qué eso debe ser importante para el país? ¿Qué cambio puede generar para el país esta pregunta? Ojalá que también, Mafer, que creo que es importante que también los organismos que están involucrados, los organismos del Estado que están involucrados en el tema de la consulta popular, también operen a la altura, ¿no? A la altura de las necesidades del país, a la altura de realmente los intereses de la ciudadanía y no de un partido político o de un momento político. Creo que eso es vital. Otra cosa también que quiero recordar antes de... ¿Pero va de la consulta? No, dele la deme consulta. una última. Sí, era algo de Guayaquil, pero pensé porque nos íbamos a... Salgo de esta de la consulta porque también me llama la atención. ¿Está usted de acuerdo con que se reforme la ley para prohibir que se use el uso de nombre, imagen, voz o apoyo en cualquier forma y o medio de persona con sentencia ejecutoriada por delitos contra la administración pública, paréntesis, como peculado, cohecho, concusión, enriquecimiento ilícito, cierro paréntesis, conforme el anexo de la pregunta? A mí me parece que sí. A mí me parece que alguien que ha sido sentenciado por un daño a la cosa pública, a la administración pública, no debería tener cara para pedir el voto. Claro, alguien me dirá, es que fue persecución, fue lawfare, esto es persecución política. Es increíble cómo siempre hay los que quieren volver y los que vuelven a pesar de todo. Sí, entonces yo creo que no vale el análisis, me parece una propuesta interesante, pero está claramente dirigida a una organización política y a una persona en particular. ¿Usted lo siente así? Usted no. O sea, ¿quién más está sentenciado por peculado? Perdón. Bueno, pero también es a futuro. No solamente por el momento. No, sí, claro, Dome, pero... Es para las personas que también... No, está bien. Si a usted no le parece que eso, no. Para mí va, pero así directita. Así como cuando pusieron la consulta sobre los paraísos fiscales. Y eso era directo para Guillermo Lasso. Claro. Para mí, yo puedo estar equivocada, pero insisto que de fondo la pregunta me parece valiosísima, porque no podemos estar con este doble estándar. Pues está mal que le robes al Estado, pero por otra parte se parte de la propaganda y tú aupa nuevos candidatos.
Yo estoy muy a favor de eso también, muy a favor. Mafer, temas de Guayaquil importantes Haga antes el de favor. irnos al corte comercial cuando son las 11:29. Van a haber cierres viales en la ciudad por la marcha mañana. Tome todas las precauciones. Ajá. La avenida del Malecón durante 12 horas. No se queje, tome otra ruta porque 12 horas ya fue. O sea, no ¿Por va, qué 12 no va a horas? porque eso es lo que se ha estipulado entre que seguramente limpien la avenida, no sé, los ¿Le dice ahí desde qué hora? Desde, ya me va a decir. Porque la marcha es a las 9. Son 10 cuadras del Malecón, desde Ajá. Olmedo hasta 9 de octubre. Ajá. ¿Ya? 12 Mañana horas. 11. Sí, los cierres van a incluir también ciertos tramos de la avenida Eloy Alfaro y de la Bahía. Tomen las precauciones. Esto va a estar regentado todo el tiempo, va a estar operativos del ATM, ya durante 12 horas porque el presidente del Novoa tiene pues la marcha que hemos comentado. Se va a extender desde las 0 horas hasta las 12 del día. ¿Ok? Yo sé que... Bueno, dale, está bien. Así que Hay que vivir con eso. sabiendo que esto va a suceder, usted ya con esa se puede planificar y puede evitar molestias. También Ajá. el aeropuerto José Joaquín de Olmedo de Guayaquil va a cerrar su pista por un total de 102 horas. Así que también a tomar las precauciones. Ojalá nadie tenga que viajar a ningún lado del país o fuera de él por emergencias. Ojalá eso fuera lo prudente en este tipo de organizaciones que se deben de dar en un aeropuerto, ¿no? Porque en todos los aeropuertos del mundo se cierran en algún O sea, hay momento. temporada. Temporales, 11:30, así es. señora. RTP 96.5, a la conquista del mundo digital. Presenta sus nuevas instalaciones y tecnología de vanguardia. Renovamos nuestro compromiso de seguir brindando contenido útil y de la más alta calidad. Programas de opinión con referentes de la comunicación. Noticias para contar todo lo que está pasando en todo momento. Una variedad de segmentos con lo que necesitas saber. Y asociaciones internacionales estratégicas. Todo para mantener a nuestra audiencia y seguidores siempre bien informados. Siempre en RTP. Buena compañía. Ok, continuamos las 11:37. La entrevista que viene hoy amerita, sin lugar a dudas, más tiempo, pero vamos a sacarle el mayor de los provechos en estos minutos. Daniel Adler es especialista en seguridad. Ayer tuvo una entrevista con Carlos Vera, donde se abordaron algunos temas que nos preocupan hoy. Básicamente, la pregunta de cajón, Daniel, bienvenido. No vamos a pelear por el triunfo ayer ni la pérdida, acá no tocamos el tema, pero ¿podemos erradicar la inseguridad? Es una pregunta muy general. Bueno, es una pregunta general, pero absolutamente al lugar. Y muchas gracias por la invitación, Mafer. Sí, definitivamente podemos exterminar, erradicar la inseguridad. Tenemos la convicción, está la decisión política, cosa que desde el año 2007 no sucede. Estamos ante un escenario mucho más favorable en materia política y ahora lo que falta es la parte técnica y táctica, que es el qué hacer y cómo hacerlo. Ya, nosotros partíamos de la existencia del nombre de un plan. De lo que se ha visto de las acciones de este gobierno, ¿a qué tipo de plan nos lleva a pensar que tenemos? Bueno, se ha anunciado en su momento el plan Fénix, ¿verdad? Esto Sí. en la primera elección de Daniel Noboa, que conllevaba, entiendo que toda clase de fases y temáticas. Después han habido otros anuncios, incluso han habido contrataciones de personas de los Estados Unidos y toda clase de alianzas. Mira, Mafer y Doménica, yo soy una persona extremadamente pragmático en esta temática. Para mí el camino al infierno está plagado de buenas intenciones. Y en materia de seguridad, de lucha contra el narcoterrorismo, lo único que funcionan son los resultados palpables y reales para la gente, para la sociedad. Daniel,
Pero ¿qué estrategias de prevención del delito, con la experiencia que usted tiene, han demostrado en otras ciudades que puedan ser aplicadas también en las nuestras? Bueno, algunas como por ejemplo un entrenamiento especial a la policía de tropa me refiero, la que está en contacto con la gente, como por ejemplo detección de sospechosos mediante lenguaje no verbal, el PNL, cómo agudizar la intuición por medio de la observación y poder así alertar en la vía pública a personas sospechosas, cómo entrenarse en la psicología de la ropa o de la moda, tácticas de Krav Maga, es un arte marcial israelí y americano que es muy importante, no solo para el cuerpo a cuerpo con el mundo criminal, sino que también para elevar también la postura, el nivel de seguridad de la policía, creación de unidades de asuntos internos manejada por externos, con polígrafo, detector de mentira, con controladores de calidad, eso para la policía y posiblemente también para la fiscalía. Planes cuadrantes en donde tengamos más presencia policial, en donde la policía pise más el territorio. Son algunos de los puntos que mejorarían rápidamente la temática. Pero en las condiciones que vive Ecuador, en la situación que tiene Ecuador, esas podrían aplicarse. ¿Por qué no estamos hablando de cualquier cosa? O sea, Ecuador tiene infiltración del narcotráfico en la policía, en militares, en autoridades. Hoy son parte de la estructura de incluso de control de tránsito de municipios, pasaron a ser contratistas del Estado. Sí, en algunos casos hay infiltración, eso es correcto, no solamente en policía y en la justicia, también en la política, y esto viene de hace 17 años atrás. Pero no por eso vamos a dejar de claudicar. Perdóneme, no me decía que hay que claudicar. Digo, si lo que usted acaba de decir, que son técnicas, se aplican a la radiografía que tiene Ecuador. Entendí perfecto la pregunta y mi respuesta va en dos fases. La primera, por más que parezca extraño, nuestro enemigo, llámese los choneros, los chone killers, los lobos, todas estas banditas criminales, que si bien sí tienen la franquicia de Sinaloa y de Jalisco Nueva Generación, y eso es lo que más ruido hace, siguen siendo bandas locales, muy mal estructuradas, sin táctica, sin técnica, en donde la sumatoria de todas esas 26 narcobandas son 26.300 personas. Si eso lo sumamos a la población carcelaria, que son 32.100 personas, y sabemos que el 65% de la planificación criminal es intracarcelaria, es decir, todas las manzanas podridas juntas que tenemos dentro del país apenas suman 60.000 personas. Es que ahí no estamos contando políticos, autoridades, tristemente es así. Pero bueno, entiendo el punto. A lo que voy es apenas el 0.32% del país. Nosotros del otro lado tenemos 60.000 policías. Tenemos 43.600 agentes de la FAE, 173.000 reservistas y 19 millones de personas que están cansadas de convivir con el narcotráfico, con la muerte, con la desidia, con la sangre, con la extorsión, con la vacuna. La gente quiere empezar a cambiar esta realidad. No tiene el canal. ¿Por qué? Porque hay lo que nosotros llamamos cifras negras de la inseguridad. Hay delitos como por ejemplo el impuesto revolucionario o vacuna, o bien llamado extorsión, porque nada tiene que ver con una vacuna. Coincido. La extorsión tiene un 95% de víctimas silenciosas, es decir, son apenas el 5% de las víctimas de la que denuncia, y no ratifica la denuncia del Ministerio Público, y esa cifra cae. Cada vez son más, ya no comerciantes, son personas que tienen simplemente una vivienda, un carrito, le cobran $2-3 por semana. Sí, es la realidad que recogemos todos los días y que ha ocurrido. Pero insisto yo en mi pregunta, con las acciones que usted definía que se pueden hacer, eso en cuanto a la policía, son el paso adecuado para atacar realidades como esta, donde no hay cifras exactas, donde hay silencio por miedo, donde hay crecimiento de un delito como la extorsión, que no necesariamente está relacionado a bandas criminales. Entonces la pregunta sería... Si es que los pasos, por ejemplo, la policía mejor formada, identificación, una nueva programación mental, me refiero para la policía, son los pasos adecuados para luchar contra la inseguridad en las condiciones en las que vive el país. Mafer, si nosotros queremos encontrar una solución real y a largo plazo, la solución no es solamente táctica. Ojalá la fuese. Yo me especializo en dar cursos, técnicas para el GOE, GIR, UNACE, GEOP.
la solución debería ser multiagencial y debería tocar el punto de reconstrucción del tejido social. ¿Por qué? Porque hoy en el Ecuador hay lo que se llama una crisis macrodisruptiva. Están invertidos los roles del bien y del mal. Y las redes sociales potencian mucho esa temática. Hoy hay, no miles, cientos de miles o millones de jóvenes y personas que están pensando qué camino tomar. ¿El de la derecha o el de la izquierda? ¿Voy a estudiar, a trabajar, a ser un emprendedor, a tener mi marca personal o voy a vender H en la puerta de la escuela? Y realmente lo están pensando porque de repente entran al Instagram o al TikTok, que también es una herramienta bélica de China, y ven mentiras y falacias, como por ejemplo un muchachillo de 16 años conduciendo una Ferrari teniendo $100.000 en la mano porque vende droga, cosa que no es verdad, es mentira y no funciona así. Entonces, hoy estamos en esa temática, por eso yo enfatizo y ahí me corro un poco de mi posición de especialista en táctica y estrategia y digo y repito que no existe un buen plan de seguridad si no hay un mejor plan de inclusión comercial. Aquí lo trabajan en conjunto, tanto el gobierno central como los gobiernos seccionales. Le cuento breve. Sí. Tienen planes de recuperación de espacios públicos y alumbrado, parte de seguridad. Tienen planes de deportes e inclusión con los chicos. Tienen planes de arte también. Tienen inversión en salud y en educación. O sea, pero sin embargo tiene sectores donde no puede ingresar ni siquiera a la obra porque, es decir, la recuperación del tejido social, porque están los dueños de las bandas y que se hacen dueños de los territorios. Hay un punto en donde tenemos que preguntarnos, y voy a tratar de ser lo más respetuoso y lo más diplomático posible, si un sector del Estado no puede o si no quiere luchar contra este flagelo. Porque definitivamente es algo que es bastante alcanzable el objetivo de aniquilar la inseguridad, de terminar con esta temática. Son pocas personas, estamos hablando de menos de 30.000 personas que están en las calles y 32.000 que están dentro de las penitenciarías. Hay formas de liquidar esta temática rápido, hay técnicas, hay fases. De hecho, hay puntos que me reservo porque son confidenciales, pero le acerqué al presidente de la República. Un plan, yo sé. Un macroplan de seguridad, de 9 Pero ese puntos. sería el segundo. ¿De cuál? El segundo plan que presenta o el primero. Bueno, decir cuántos planes presenté de alguna forma. ok, está bien. No hay problema. No es el primero, ¿ya? Les no quiero es el contar primero. que siempre en las audiencias que tengo el honor de participar, siempre tengo del otro lado sicarios y personas haciéndome inteligencia en todas partes del mundo, y lo sé, y tengo que cuidarme Está también. bien, está bien. Qué información yo también doy al micrófono, porque aparte de haber millones de personas buenas y de bien, siempre hay enemigos que quieren saber a la perfección qué información vamos a utilizar y qué técnica que estamos presentando. Así que hay ciertos puntos que... Sobre eso ni lo mencionemos, no importa. Pero usted iba a decir algo del plan. Bueno, que lo considero realmente una obra maestra, 9 puntos, costo cero, trabajar con el recurso humano que ya tenemos en el Ecuador, con tácticas y técnicas de rápida asimilación, es decir, de rápido resultado. Por supuesto, elevar el nivel de transparencia. Yo considero que una unidad de asuntos internos manejada por externos, no por policía ni por ninguna fuerza gubernamental, manejada por externos para hacer un control de calidad a la policía, con recepción de denuncias anónimas también, utilización de polígrafo, de evaluaciones grafológicas, incluso extender eso también a la justicia. Daniel, ¿usted cree perdón, iba yo. Dele. Termino con ese y lo dejo. Ya. Lo dejo vivir. Usted, al plan que ha presentado, que no vamos a entrar en detalles. No podemos, sí, hay cosas que... que se puedan, pero ¿necesita de alguna modificación en la ley? Sí, necesita modificación de la ley. Por ejemplo, hay leyes que necesitamos... ¿endurecerlas? Crearlas y las leyes las que están son buenas. El tema es darle el cumplimiento efectivo por parte de los jueces. Hay muchas veces que la interpretación del juez, por ejemplo, el Código Procesal Penal habla sobre que el juez podría privar de la libertad a una persona que sea reincidente. Entonces, a veces el juez, un tanto garantista, puede decir, bueno, la ley dice podría, entonces mi criterio dice no lo privo de la libertad. Lo deja mucho a discrecionalidad. Exactamente. Entonces, la ley que yo quiero implementar, que es una ley de reincidencia y reiterancia, cambia el podría por el deberá. Si de repente la persona es capturada
el juez lo libera por alguna razón, pero vuelve a reincidir, ahí ya no tiene forma de salir. Claro. Entonces, esa No sería... hay nada de garantía a favor del Nada. del ¿Por qué? delincuente. Porque hay reiterancia y reincidencia. La segunda de las tres que quisiera implementar es que los progenitores, los padres, sean civil y penalmente responsables de sus hijos hasta la mayoría de edad. Que no me los tiren al Estado. ¿Por qué? Porque nos cuesta $700 por mes. $8.400 por año, tener un reo, tener algún menor. O sea, en la práctica qué difícil, porque la mayoría de padres no estaremos jamás a favor de que uno de nuestros hijos delinca, pero sin embargo ya hay momentos, y sobre todo en la población que no tiene, digamos que no está en casa todo el tiempo, que es muy difícil precautelar que los chicos no hagan lo que no se les enseña en casa. Bueno, lamentablemente hay realidades muy complejas y muy duras. Recién decías, la mayoría de los padres no estaremos de acuerdo que nuestros hijos delincan. La mayoría sí, porque hay de todo, ¿no? Hay padres que envían a delinquir a sus hijos mayores para traer dinero. Son parte. Entonces, Son parte parte de la red, ¿no? Exacto. Y tal vez una reforma adicional también, era reiterancia, reincidencia, progenitores civil y penalmente responsables, entre otras. Tampoco los quiero aburrir con términos legales. Daniel, la comunidad, ¿qué tanto podemos nosotros como comunidad, aquí desde estos escritorios de trabajo, y siempre decimos como María Fernanda, cada cual puede desde su trinchera sumar en todos los temas que preocupan a la ciudadanía, la seguridad uno de los principales, pero la comunidad en general, ¿de qué manera se podría sumar a ayudar a que los índices delincuenciales bajen en el país? Fundamental la comunidad. De hecho, es el punto 7 del plan, uno de los más importantes. Nosotros le llamamos contrainteligencia civil o contrainteligencia ciudadana o vecinal. Partimos de la base que han empobrecido el país durante 16, 17 años, del año 2007 hasta el presente, gobiernos pésimos, algunos por acción, otros por omisión, pero como resultado tenemos hoy un país muy empobrecido. Entonces no está el presupuesto para tener efectivos de inteligencia desplegados en cada rincón del Estado o tener 1 millón de agentes de inteligencia. Entonces necesitamos tejer una red de colaboradores, de ciudadanos que tengan cierto tipo de capacitación, y eso deberíamos crear esas brigadas vecinales y barriales, en donde el ciudadano puede denunciar, ya sea en forma anónima o transformándose en un colaborador del Ministerio del Interior, qué es lo que pasa en su cuadra. Hay un vacunador, hay un narcotraficante, hay alguien que está en narcomenudeo, hay un extorsionador. ¿Qué es lo que hay? Danos precisión y una unidad ejecutora, y ahí viene la reforma número 3, que el presidente Daniel Noboa lo está peleando a capa y espada, que la policía pueda tener, con orden policial, pueda realizar allanamientos y capturas de hasta 300... ¿Con o sin orden? Orden policial, no judicial. No judicial. Policial es una orden también. Hay un ente policial que nosotros confiamos en la policía. Ya, pero en estado de excepción puede hacerlo. Y vivimos en estado de excepción. Sí. Mira, el estado de excepción muchas veces lo que causa es un acostumbramiento, entrar en modalidad de rutina, y eso baja, ya no es excepción. Baja el efecto disuasivo Ya y es un preventivo. tema ordinario, un estado ordinario. Exacto. No de Yo excepción. debo entender que su plan obviamente se ajusta a la realidad del país, pero ¿en qué países ha funcionado su plan? Mira, este plan no se ha creado en ningún lado, sin precedentes, porque la problemática que tenemos en el Ecuador no tiene precedentes. Somos uno de los países aquí más peligrosos del planeta Tierra. En un momento fuimos el segundo más peligroso, con la tasa de homicidio más alta, Exacto, sí. más que un país en guerra. Por eso soy escéptica en que usted dice que es posible hacerlo en poco tiempo y con cero recursos. Cuando No, los en recursos existentes. Ok, Los existentes. igual, Lo que hay. porque fíjese usted que en el plan que presentó el expresidente Guillermo Lazo, y si no De estoy hecho, yo no cobro dijo por lo que hago. 3.500 millones de dólares, es lo que se hablaba del costo. ¿Qué te puedo decir? Yo hablo por lo que digo yo. Y para reforzar mi teoría, mi tesis sobre el plan de seguridad en el Ecuador, voy a citar una frase de Einstein, que decía, ¿cuál es la definición de locura o de estupidez? Hacer una y otra vez lo mismo y esperar resultados distintos. Por eso esto es disruptivo, es novedoso y es diferencial. ¿Usted cree que el gobierno nacional viene haciendo lo mismo, por eso no obtiene mejores resultados? Yo creo que tenemos que ser más pícaros, más audaces, que tenemos que tener un poco más de malicia a la hora de elaborar planes y procedimientos, que tenemos que exprimirnos más el cerebro y dar lo más importante, garantizarle a la gente el derecho a la vida. Daniel, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Un placer. Nosotros ya nos estamos, Daniel Adler, experto en seguridad, internacionalista también, estuvo conversando con nosotros. Entiendo que hoy tiene otra entrevista.
También se va a bailar. Mira, está enfrente mío, atrás de la cámara, está mi jefe de prensa. Creo que tiene una hoja llena de entrevistas. Yo le estoy pidiendo que no haga entrevistas. La señora Giselle Márquez es así, por si acaso. Qué pena que no la pueden enfocar. Sí, puedo dar fe. Que te arma la gente a reventar. A reventar, no puedo más. Eso es lo bueno. Mira, eso es lo que queremos cuando estamos en los medios. Antes de empezar la agenda de medios, tenía cabello. Imagínate cómo estoy ahora. Es tremenda. Daniel, muchas gracias, Daniel. Muchas gracias. Antes de despedirnos, como siempre, la recomendación, mitad de semana, ombligo de semana, vaya a Supermercado Mi Comisariato. Allí usted, con cualquier tarjeta Banco Guayaquil que usted pague, va a recibir el doble de stickers por cada $8 de compras con cualquier tarjeta de Banco Guayaquil. Banco Guayaquil, el mejor banco del Ecuador, recibe el doble de stickers, llena más rápido su cartilla y así va a ser acreedor de los contenedores de Mi Comisariato. Gracias Banco Guayaquil, por siempre estar pensando de qué manera ayudar a sus clientes. Nos despedimos, 11:55, Mafer, hasta el día viernes. Que tenga un buen día, donde ustedes Igual. también. Gracias. Chao. Hasta aquí, Cuarto Piso. Control Master Marisela Basantes. Transmisión digital Gerardo Díaz. Coordinación de entrevistas Diana Raimondi. Redes sociales Erika Eras. Edición Oscar Saavedra. Dirección Javier Gamboa. Todos los derechos reservados. RTP 2025.